Bienvenida República Oriental del Uruguay, bienvenidas democracias, bienvenidos estados de derecho, en este programa que una vez más propone desde Libertas, primer fundación liberal de la República Oriental del Uruguay, fundación que tiene como misión, como objetivo, como básicamente propuesta, propósito, razón de ser, bueno, la divulgación desde lo que investigamos, lo que vamos analizando para poder comunicarnos con ustedes en pos de los valores democráticos republicanos que están claramente consignados en la Constitución de la República Oriental del Uruguay. En un momento histórico muy complicado, no solo para nuestro país, sino para el mundo, en este contexto inclusive regional, latinoamericano, con un modelo planificado ya desde hace mucho tiempo, modelo CEPAL, planificado desde aquel periodo de la dictadura de Salvador Allende, que va a adoptar nuestro país con aquel compromiso que va a firmar el doctor Julio María Sanguinetti, según las propuestas marxistas de un marxista rentado que fue el ministro de Economía de la dictadura comunista de Salvador Allende en aquellos años 70 en Chile, formulado como el tránsito de las democracias representativas por la vía pacífica hacia los estados sociales de un perfil ideológico de economía centralizada, planificada. En otras palabras, la vía pacífica, se le decía en aquel entonces, a la estrategia gramsciana de la revolución marxista. Sí, eso se plantea en la CEPAL, bueno, con este personaje consular fundamental para esta organización. Lo encontrás en este libro, La dictadura comunista de Salvador Allende. Bueno, se tranca un poco ahora con el nuevo fondo que tenemos. Dice lo siguiente, este eminente investigador argentino, abogado, periodista, investigador, especialista en políticas públicas de seguridad, egresado de Massachusetts Institute, es decir, del MIT, Massachusetts Institute Technology, es decir, Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Dice lo siguiente, Nicolás Márquez, coautor del libro Negro de la Nueva Izquierda con el politólogo Agustín Laje. Bueno, Allende ya como dictador pretendía ser un dictador castrista. Admiraba al régimen de Castro de Cuba y por supuesto de la Unión Soviética. Justamente entre los múltiples ejemplos de atropellos a la libertad, dice el autor, encontramos grupos terroristas que, cobijados por la flamante dictadura de Allende, instrumentaron el grueso de los miles y violentos despojos territoriales a lo largo y ancho del país, con el aval del mismísimo ministro de Economía, Pedro Buskovich, de origen ruso, Pedro Buskovich, personaje de primera categoría de la CEPAL, de primera categoría de la CEPAL. Esto inclusive está escrito en el libro El Rescate de Chile, publicado en 1974, cuyo autor es Eudosio Rabines. También se escribe La experiencia chilena por el francés Alain Lagousse. La finalidad de nuestra maniobra, que se conseguirá a través de la abolición de la propiedad privada, la finalidad de nuestra maniobra, que se conseguirá a través de la abolición de la propiedad privada, será la destrucción de las bases económicas del imperialismo y de la clase dominante, ratificó el funcionario, el economista Pedro Buskovich, quien va a liderar la CEPAL. Esa CEPAL con la cual va a ser acuerdo, va a ser un tratado muy importante, el primer gobierno del doctor Julio María Sanguinetti, transformando la economía uruguaya de propiedad privada en un mercado abierto, en un mercado libre y abierto de oferta y demanda, en un modelo de economía de diseño estatal. Se le llama economía de diseño y de planificación estatal. De ahí que Uruguay va a desarrollar un proceso de altísimo crecimiento estatal, de burocracia estatal, consagrando a su vez dos estrategias fundamentales, dos factores fundamentales. La primera, el cobijo a los sindicatos únicos del PIT-CNT, todos formados por el Partido Comunista del Uruguay. Esa central sindical, PIT-CNT, que nace de la vieja CNT, la Central Nacional de Trabajadores,
a raíz de la combinación con el plenario intersindical de trabajadores que ya habilita la propia dictadura en el año 1984, con 4 dirigentes dentro de esos plenarios intersindicales de trabajadores, entre los que estaba Richard Reed, Oscar Groba, y 2 eminentes, digamos, o referentes militantes del Partido Comunista, como José de Lía, por ejemplo, organizando ese plenario intersindical de los trabajadores, el doctor Crotogini, todos miembros integrantes del Partido Comunista. Crotogini figuraba como integrante del Partido Socialista del Uruguay, un partido socialista ya con un perfil doctrinario claramente marxista-leninista. Volvió a su redil marxista-leninista de aquel original Partido Socialista de 1910 que cogobernó con el gobierno de José Valle Ordóñez en su segundo gobierno, que gobernó con Frugoni, gobernó con Domingo Arena, el que le da el nombre hoy al centro carcelario de los presos políticos que tenemos en nuestro país, que era el anarquista, un violento anarquista, sindicalista, socialista, un anarquismo que no creía en el Estado, pero tampoco en la propiedad privada. No era el mini-anarquismo, no son los anarquistas capitalistas, sino un anarquista socialista, Domingo Arena, la ortodoxa doctrina anarquista, y también con el fundador, va a ser luego el fundador del Partido Comunista del Uruguay en 1910, precisamente. O sea que con Partido Comunista, Partido Socialista y anarquistas gobierna José Valle Ordóñez, creando un montón de transformaciones hacia ese modelo del Estado social o del bienestar, como se decía en Europa, que contradice muchísimo al Estado liberal, es decir, al Estado con menor expresión, con limitación de poderes y con libertades y garantías para los emprendedores privados, para la actividad económica privada. Todo esto se va a profundizar desde estas etapas de la década del 70 en esa Guerra Fría por la cual luchaban los Tupamaros, el Partido Comunista Revolucionario, el ejército clandestino del Partido Comunista, el MIR desde Chile que colaboraba también con las fuerzas revolucionarias armadas que atentaban contra nuestro Estado democrático representativo liberal republicano, y luego se lo hizo por la vía llamada pacífica al socialismo, vía pacífica al socialismo, que siempre fue una incomodidad para el dictador chileno, que fue por el método mucho más grosero, violento, porque él admiraba a Cuba y quería ir hacia el modelo tradicional bolchevique de la Revolución Soviética y cubana, de tomar todo por las armas y confiscar lo más rápidamente posible. Y así lo hizo, destrozando a Chile. ¿Por qué te comento esto? Porque acá están los antecedentes, precisamente, de este modelo estatista que Uruguay tiene a la fecha, con 2 factores fundamentales. Por un lado, el decreto presidencial de Sanguinetti que le otorga marco jurídico y legitimidad a los sindicatos únicos que están conformados según las distintas actividades de los funcionarios públicos para instalar una institucionalidad nueva de las relaciones laborales desde los funcionarios públicos para con el Estado, al cual le cumplen función pública, que son los sindicatos únicos por cada, digamos, sector de la administración pública. Como está COFE, como están los sindicatos de UTE, de OCE, de ANTEL, de ANCAP, etcétera, de las empresas por un lado del Estado y por otro lado los sindicatos de la administración central, muy discutibles desde el punto de vista jurídico, muy cuestionable que los funcionarios de la administración central que cumplen funciones esenciales del Estado respondan a una organización cuyas autoridades son una externalidad al sistema integrado de funcionarios públicos que es precisamente el sistema del Estado, de acuerdo a los artículos 58 y 59, que obedecen a la pirámide jerárquica, es decir, se establece una relación de jerarquía en esos funcionarios porque obedecen a la jerarquía inmediata superior, son subordinados de un régimen jerárquico del Estado que les dice las funciones que deben cumplir, porque son las funciones esenciales del Estado o determinantes que le dan razón de ser. La policía, el ejército, la salud, la educación, la administración central, los empleados del Ministerio de Industria, los empleados del Ministerio de Ganadería, los empleados de cualquier otro ministerio, la administración central, poder judicial, poder legislativo y el poder ejecutivo incluso, con sus funcionarios administrativos de carrera y sus funcionarios políticos. Todo eso ahora se va a convertir en una gran masa de sindicalismo, sindicatos únicos que gobiernan a los funcionarios públicos y a su vez cogobiernan con nuestro Estado en las políticas económicas del Estado.
en las políticas de ingreso y egresos económicos, en las políticas de inversión, en las políticas también de categorías salariales y de ingresos de funcionarios públicos y de los derechos de esos funcionarios públicos dentro del Estado, con esos sindicatos únicos en esas mesas llamadas de negociación colectiva, en este caso bipartitas, Estado, sindicatos. Y por otro lado, se va a establecer también por decreto la sindicalización única dentro de la misma central PICNT para la actividad privada. Por lo tanto, va a existir entonces una estructura de corporación-gobierno, corporación-sindicato único por cada actividad económica, el sindicato de los refrescos, el sindicato de la industria, el sindicato de los bancos o de la actividad financiera. ¿Se dan cuenta? Y por otro lado, van a estar las empresas, que son otras corporaciones empresariales, las más grandes, las más fuertes del país, que van a tener esa posibilidad de negociar en esas mesas chicas de negociaciones colectivas para trazar el diseño económico que le van a dar al país en materia de ingresos laborales, de organización empresarial, hasta de cómo tienen que pintar las paredes, cómo organizar su industria, la cantidad de impuestos que van a pagar, las regulaciones administrativas y todo eso que es en la cocina de esas tres corporaciones de sindicatos, empresas y gobiernos, se elabora una ley presupuestal para nuestro país, simulándose que es una ley que se origina desde el Poder Ejecutivo con absoluta independencia, según lo dice el artículo 214 de la Constitución de la República, que no solo le confiere la potestad y digamos que la iniciativa privativa del Poder Ejecutivo para llevar a cabo esa ley presupuestal, que a su vez no es pasible de recurso alguno, simplemente deberá ser aprobada por las mayorías del Poder Legislativo, que se va a ver sometido al proyecto unilateral y privativo del Ejecutivo, pero que debe hacer con total independencia como Poder Ejecutivo, soberano, autónomo, para entregarle al Poder Legislativo. Es decir, toda la economía del país, el modelo económico, a eso que se le llama la macroeconomía, el diseño, los gastos, las inversiones, funcionariado público, régimen del funcionario público, qué categorías laborales hay una, hay dos, hay ocho, hay seis, cuántas categorías, qué salario, salario mínimo nacional, presupuestos para cada una de las áreas del Estado. Todo eso que se supone que originalmente nace del Poder Ejecutivo en una profunda deliberación interna de sus integrantes, los que nosotros elegimos para que nos gobiernen, en verdad ya no es así. Nace de esas negociaciones colectivas con los sindicatos del PCNT, es decir, con los sindicatos del Partido Comunista del Uruguay y con las empresas que van a quedar prebendadas, es decir, agarradas de esos beneficios, de esas ventajas, de acuerdo a esas negociaciones colectivas con los sindicatos del Partido Comunista del Uruguay y con el gobierno de turno. En eso han convertido al modelo uruguayo ya como un modelo de economía de diseño planificada de acuerdo a ese tratado que firmó el doctor Julio María Sanguinetti con la CEPAL. Y Uruguay pasa a ser una economía de diseño a partir de una cifra, si no recuerdo mal, de unos 58.000 millones de dólares. Para aquel momento era enorme. Traducida al hoy, no tengo ahora la manera de hacerlo. Tiene que ver con el dólar hoy, el valor del dólar, la inflación, pero era una cifra gigantesca, como si Uruguay hoy le concedieran un préstamo blando, era a 20 años, qué sé yo, de 300.000 millones de dólares, pero si te convertís a este modelo económico, te integrás a este modelo de diseño de corporaciones para diseñar la economía del país y prácticamente no hay espacio para una actividad privada original, emergente, que nazca, que introduzca capital, que forme capital, sino que están las empresas de siempre, con los amigos de siempre, haciendo las cosas de siempre. El Uruguay previsible, el Uruguay del que previsiblemente nadie habla, del Uruguay que previsiblemente un periodismo o pseudo periodismo calla, encubre. Es decir, Uruguay está siendo un país ya muy manipulado desde el punto de vista económico, financiero y político por el Partido Comunista del Uruguay, con quien negoció todo el sistema político uruguayo. De ahí que nuestro poder legislativo hace tiempo ya, y determinantemente desde el año, desde el año 2017, justamente 17 la desgracia para los quiñeleros, desde el año 2017 Uruguay destroza la independencia y soberanía del Poder Judicial y digamos que los juicios penales del debido proceso con todas las garantías que ello implica para una democracia y un Estado de Derecho, es decir, elimina la independencia y la soberanía del Poder Judicial
y concentra la actividad judicial penal en el Poder Ejecutivo a través de la Fiscalía General de la Nación, con sus fiscales, que son funcionarios del Ejecutivo, y que la primera etapa penal, a través de las denuncias, es absorbida por esos fiscales con sus especialidades fiscales. Y le agrega a eso la derogación a una ley inderogable, como la ley de caducidad, rompiendo la estabilidad jurídica, la seguridad jurídica, y creando una Fiscalía de Lesa Humanidad que nos plantea ya directamente un Estado fallido, un Estado de Derecho fallido, que, bueno, mete en prisión, determina prisiones sin garantías judiciales y violando crasamente, de modo así aberrante, claro, al artículo 24 de la Corte Penal Internacional del Tratado, precisamente del Estatuto de Roma, que Uruguay firmó en el 2004 y que promulga sus leyes en el 2006 para que a partir de ese año, según dice el artículo 24, entren en vigor hacia el futuro los delitos de lesa humanidad y el delito de terrorismo de Estado, a partir del 2006 hacia el futuro, no hacia el pasado. Y a su vez, hacia el pasado, existía una ley que era la renuncia del Estado a su pretensión procesal, renuncia que obedece al derecho procesal internacional, universal, y que está consignado en el artículo 228 del Código General del Proceso de nuestro país, es un derecho potestativo que todos tenemos como personas, y el Estado es la principal persona, porque es la persona jurídica, artículo 21, que establece nuestro orden jurídico de derechos y obligaciones. Por lo tanto, el Estado de Derecho tiene toda la facultad, toda la potestad constitucional y procesal de decidir, de acuerdo a su derecho potestativo, si a determinadas personas en determinados casos los va a procesar o renuncia a su pretensión procesal. Eso hizo con la ley de caducidad, como también lo hizo con la ley de amnistía, porque la ley de amnistía, que también tenemos por constitución, establece que el Estado puede hacer un juicio anticipado, digamos, una resolución anticipada de juicios penales, emitiendo su amnistía. Es decir, hace como que eso no existió. Es algo así como una supuesta absolución. Eso es la amnistía. Es un fallo anticipado que el Estado da, ocluyendo, evitando todos esos juicios penales ante determinadas personas u organizaciones. Y ambas leyes, amnistía y caducidad, están concebidas en el Estado de Derecho, configuradas de acuerdo a situaciones muy especiales, anormales, situaciones de guerra civil, de guerras fratricidas, de, de atentados contra la patria, de defensa por esos atentados contra la patria o la nación, y por lo tanto la mejor manera de pacificar a la nación, una vez que ese tema se resolvió políticamente, históricamente, se llega entonces a la resolución de una ley de amnistía general, y en este caso en Uruguay, como no fue aceptada la amnistía general de parte de militares, se resolvió ir por una amnistía y por otro lado por una ley de caducidad a la pretensión procesal, es decir, caducidad de la legitimación procesal activa de parte del Estado. Esa ley no puede ser derogada, no puede ser sometida a plebiscito, tampoco a referéndum, porque no es pasible de recurso alguno. Es una ley que cuando se formula es una renuncia a la pretensión procesal que significa en el derecho procesal una extinción de los juicios con fuerza de cosa juzgada. Esos juicios se extinguieron. Y si eso se viola la estabilidad jurídica de un país. Porque te están diciendo de que se extinguieron los juicios y al poco tiempo te dicen que esos juicios se reabren otra vez. Te están diciendo que el Estado ya olvidó todo eso que perdonó, incluso bajo la fachada comunista de haber ido a referéndum y plebiscito, y el propio pueblo uruguayo, por abrumadora mayoría, optó por la ley de caducidad y también fue burlado, políticamente burlado, y que luego te digan, viene este gobierno de Frente Amplio con José Mujica y saca la ley de caducidad. La ley de amnistía no la sacaron, como no sacaron las reparaciones patrimoniales, que también nacieron con el gobierno de Sanguinetti. También nacieron con el gobierno de Sanguinetti las reparaciones patrimoniales. Primer ley que se promulga en el gobierno de Sanguinetti es la reparación patrimonial para todos aquellos que se vieron perjudicados por sus exilios forzosos y por ser familiares de torturados y desaparecidos. Y ahí comienza el tránsito de una andanada de privilegios económicos a un mundo de personas que comenzaron a manifestarse como damnificadas por el Estado uruguayo a través de un proceso legislativo
que le incorpora al BPS un mundo de leyes reparatorias patrimoniales, inclusive de pensiones vitalicias, etcétera, que también todas están muy reñidas con el Estado de Derecho, pero sin embargo no con la economía y con los bolsillos de quienes se dicen afectados por el Estado terrorista que promulgó una ley en el 2009 y que este gobierno la dejó vigente. Claro, abonando la teoría de que exista la Fiscalía de Lesa Humanidad y abonando la teoría de que en los planes de estudio en historia se le diga a los chiquilines que los tupamaros y los revolucionarios contra nuestro Estado fueron buenos y los quisieron emancipar a aquellos pobladores de tiranos, de dictadores que aplicaban terrorismo de Estado desde el año 1968 a 1985. ¿Te das cuenta de todas las aberraciones? Y después uno escucha al presidente ahora parlotear acerca de las enfermedades mentales y que todos podemos caer y que tenemos que ver lo que le afecta a cada uno y tenemos que abrirnos. Bueno, está provocando, presidente, una enorme enfermedad mental y desestabilidad total porque usted responde a la desestabilidad del Estado de Derecho. Usted responde a todas estas aberraciones habiendo contado con mayorías parlamentarias del 54 o más por ciento para haber reconfigurado, para haber reparado nuestro verdadero Estado de Derecho y nuestra democracia. Pero es evidente que hay otra voluntad política y hay un pacto político para que eso no exista. Y entramos en la rencilla con Ventillera de quién roba más, quién roba menos, si Ripoll pagó o no pagó, si cortó el agua, si no cortó el agua, pero de ideas de Estado, de ideas de futuro, de ideas de política de Estado no hablamos porque hay que tapar todo, porque está todo esto que estoy diciendo atrás. Está todo esto bien tapadito, bajo la alfombra ya enorme, roja, del Palacio Legislativo, una enorme, un cerro rojo ya, que va tapando toda esta porquería que nos rompió el verdadero Estado de Derecho porque se legisla paralelamente a la Constitución de la República, como muy bien lo expresa el doctor Eduardo Luz. Vamos a una pausa y vamos a ver lo que está pasando en Venezuela con videos. Hay todo un relato de videos que te van diciendo lo que realmente es terrorismo de Estado, lo que es violar los derechos humanos, lo que significa no vivir en democracia, lo que significa vivir en una dictadura, no más que eso, en un régimen totalitario, como es el régimen bolivariano revolucionario. Vamos a una pausa, Ramón, y continuamos.